Buenas tardes, tengan todos ustedes los que nos siguen por las plataformas digitales de nuestra parroquia Santa María de Guadalupe. Saludos especialmente al sector 3 San Pablo en esta fiesta de la conversión del apóstol. Vamos a ver este tema de la vida, obra, conversión de San Pablo apóstol y misionero. Vamos a tomar nuestra palabra de Dios y vamos a buscar Hechos 22 del 13 al 16. Ahí vamos a encontrar lo que es una pequeña autobiografía de San Pablo. San Pablo que está compareciendo ante los judíos y que pues él mismo relata su vida y todo lo que hizo en su vida pasada. Vamos a leerlo y vamos a explicar. En aquellos días dijo Pablo a los judíos: yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, en la escuela de Gamaliel, e instruido por él conforme a la verdad de la ley de nuestros padres, y muy celoso de la misma ley. Así como al presente lo sois con todos vosotros. Yo perseguí a muerte a los de esta nueva doctrina, aprisionando y metiendo en la cárcel a hombres y a mujeres, como me son testigos el sumo sacerdote y todos los ancianos, de los cuales tomé asimismo cartas para los hermanos de Damasco, e iba allá para traer presos a Jerusalén a todos los de esta secta que allí hubiesen, a fin de que fuesen castigados. Mas sucedió que, yendo de camino y estando ya cerca de Damasco, a hora de mediodía, de repente una luz copiosa del cielo me cercó con sus rayos, y cayendo en tierra oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿quién eres tú, Señor? Él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban, aunque vieron la luz, no entendieron bien la voz del que hablaba conmigo. Yo dije: ¿qué haré, Señor? Y él me respondió: levántate y ve a Damasco, donde se te dirá todo lo que tienes que hacer. Y como el resplandor de aquella luz me hizo quedar ciego, los compañeros me condujeron por la mano hasta Damasco. Aquí un cierto Ananías, varón justo según la ley, que tiene a su favor el testimonio de todos los judíos sus conciudadanos, viniendo a mí y poniéndome delante me dijo: Saulo, hermano mío, recibe la vista. Y al punto le vi ya claramente. Él me dijo entonces: el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses al justo y oyeses la voz de su boca, porque has de ser testigo suyo delante de todos los hombres de las cosas que has visto y oído. Ahora pues, ¿qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado este testimonio de San Pablo a los judíos. Él mismo pues está siendo juzgado. Vamos a ver en este momento todo lo que conforme a todo lo que fue su vida pasada, para entender su conversión y entender el evangelio que pues él predicó, por qué lo predicó y los ánimos que tuvo para predicar. San Pablo nace en el año 8 después de Cristo. Él nace en esas fechas. Como él mismo lo dice, nació en Tarso de Cilicia. Ahí pues él nació en esa ciudad romana de Tarso. Su padre y su madre pues eran judíos fervorosos, pero su padre era romano, de ahí que pues tomara la nacionalidad romana. San Pablo en un principio tuvo el nombre de Saulo, se llamó Saulo
en Roma le dieron el nombre de Pablo. Entonces tenía sus dos nombres, nombre de romano, Pablo, y nombre judío, Saulo. Entonces Saulo nace en Tarso en el año 8. Siendo ya un poco más grande, sus padres lo llevan a la casa de un judío venerable que se llama Gamaliel. Este mismo Gamaliel es el que aparece en la escritura cuando Pedro y Juan han curado a un tullido en el templo, cuando lo han curado milagrosamente, y el Sanedrín se reúne para ver qué pueden hacer con ellos. Gamaliel le dice a los del Sanedrín, les dice: si esto es de Dios, si la obra que hicieron es de Dios, va a perdurar, pero si es como las demás sectas que han venido, pronto se acabará. De ahí que Gamaliel pronto, cuando escucha la evangelización, él se convierte según la tradición, pero él en un principio, siendo un judío venerable, pues era maestro de Saulo. De ahí que Saulo agarra fuerza, agarra el conocimiento de Gamaliel y se hace un judío fervoroso y se hace un fariseo, del partido de los fariseos. Entonces Saulo, en ese momento, cuando escucha de esta nueva secta, escucha que, en ese tiempo el cristianismo se tenía como una secta, porque no se creía de verdad en Cristo, entonces pues se tomaba como una secta. Cuando él escucha hablar de esta secta, siendo ya más grande, va a la ejecución de un joven llamado Esteban. Esteban fue prisionero por causa del Evangelio, era uno de los 7 diáconos encargados de hacer las obras de caridad en nombre de los apóstoles. Entonces cuando él escucha que van a ejecutar a Esteban, él se acerca para ver lo que ha pasado, lo que va a pasar, y aprueba el martirio, y él, como es joven, no puede apedrear según la ley judía, solamente los grandes. Entonces él, como es joven, aprueba el martirio, aprueba la ejecución, y a sus pies, sí, porque es joven y porque aprueba, a sus pies de Saulo ponen las vestiduras de este mártir San Esteban, y él aprueba este martirio. De ahí que Saulo le pide permiso a las autoridades judías, al sumo sacerdote y al Sanedrín, para hacer presos a los judíos. De ahí que pues no se confundan todos aquellos que piensan o que creen que Saulo mató a judíos. No, él lo que hacía no era matar a judíos, porque él no tenía la autoridad de condenar a muerte a nadie, ni los judíos mismos tenían la autoridad de condenar a muerte a nadie. Por ello de que a Jesús lo mandan con el procurador romano, que es Poncio Pilato. Ellos no tienen el poder de ejecutar a nadie, solamente de apedrear según la ley judía, apedrear. Por eso a San Esteban fue diferente, a él lo apedrearon por causas religiosas. A San Esteban, porque él era fariseo, lo apedrearon por causas religiosas. Pero a los demás, a los cristianos que habían sido conversos, ahí ya no podían matar a nadie. Ahí quien podía matar solamente era los gobernadores, el gobernador Poncio Pilato. Entonces por ello Saulo hace prisioneros a todos los que han creído en esta secta y los encierra en la cárcel. El sumo sacerdote se confía entonces de Saulo y le da cartas para mandar a encerrar a los que se han convertido y que están en Damasco. De ahí que cuando se enteran los apóstoles, todos los apóstoles se juntan con San Pedro, y San Pedro les dice: hermanos y hermanas, pues para que toda la obra de Cristo perdure, habrá que dispersarse. De ahí que la dispersión de los cristianos, en vez de haber sido mala, fue buena, porque los apóstoles se dispersaron por todo el mundo. De ahí que por ello Santiago, el apóstol Santiago, se dice que predicó hasta España,
Tomás hasta la India, Bartolomé de ahí por Turquía, San Pedro pues hasta las ciudades de Roma. Y por ello de ahí que vemos también en la escritura que Felipe predica con los samaritanos. ¿Por qué? Pues por la dispersación o la diáspora. La diáspora, pues esos se dispersaron. Entonces la dispersación se llama diáspora. Todos se dispersaron por el mundo. Entonces ocurre la diáspora y los judíos se enteran y por eso le dicen a Saulo: allá hay cristianos en Damasco y son judíos. Ve y enciérralos, y por eso le dan cartas, como lo que llamamos ahora la orden de aprehensión. Entonces se las dan a Saulo, y Saulo va a Damasco. En el camino a Damasco, Cristo se le aparece y le detiene. No dice si iba montado o no, la escritura nos dice cayó rostro en tierra. ¿Por qué caer rostro en tierra? Porque pues él reconoce a Dios en esa luz. Los judíos no podían ver a Dios cara a cara. Quien veía a Dios cara a cara moría, porque así mismo, si han escuchado en el libro del Éxodo, dice el Señor mismo: porque nadie puede ver a Dios cara a cara sin haber muerto. Entonces por eso Saulo se inclina, rostro en tierra, Saulo cae rostro en tierra sin pensarlo, y dice la voz de la luz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este pasaje lo encontramos en Hechos 9, del 1 al 22. Ahí encontramos este pasaje de Hechos, donde San Lucas nos relata la conversión. Y dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y el mismo Saulo le dice: ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Se da cuenta entonces Saulo que a quien persigue es al mismo Cristo. Por eso él reconoce que la obra es de Dios. Por eso él reconoce que todo lo que él hizo a los cristianos se lo hizo el mismo Dios. Y por eso él se convierte en ese momento. Y cuando llega a la casa en Damasco, dice, él pasa 3 días y 3 noches en ayuno y oración, hasta que llega Ananías y le cura los ojos, como él mismo lo ha relatado. Le cura los ojos y dice: y de los ojos le salen como unas escamas. La ceguera que le ha provocado la luz, de ahí salen unas escamas de los ojos. Y él, con mucho ánimo, se hace bautizar en el nombre de Cristo. Y pues ahí tenemos, hasta ahí llega la vida de San Pablo, como nos lo relata, Saulo, como nos lo relata la escritura. Ya después nos va a relatar la misión. Ahí hace un corto la escritura y empieza a hablar de la misión de Pedro y de los apóstoles, del capítulo 9 para adelante. Ya más adelante vemos la primera misión que nos escribe el Hechos de los Apóstoles de San Pablo. Dice: Saulo se reúne y con los apóstoles. En un principio la comunidad de Jerusalén le tenía miedo, hasta que dicen los apóstoles lo acogieron. Y él se sintió acogido y se sintió como un hermano ahí junto con ellos. Y dice: los mandaron a predicar. El Espíritu Santo les dijo a los apóstoles: resérvenme a Saulo y a Bernabé. Y entonces dice, los mandan a la misión, les imponen las manos, y ahí San Lucas nos describe: y Saulo, que no es otro que Pablo. Ahí San Lucas empieza a hablarle como Pablo, su nombre romano. Esto es porque tal vez San Pablo, para anotar su conversión, rechazó el nombre judío y toma su nombre romano. Tomó su nombre romano, dando a conocer su conversión. De ahí que todavía en la actualidad a los cristianos, a las personas que se convierten a la edad adulta al cristianismo, al catolicismo y se hacen bautizar, se cambian algunos el nombre, se conservan su nombre civil, el nombre de pila, pero cuando entran al cristianismo algunos dicen: yo no quiero ese nombre porque me recuerda cuando me alejé de Dios, y dicen: pues yo me pongo otro nombre y ya con el nombre de un santo, algo así. Algunos todavía en la actualidad. Entonces por ello San Pablo hace lo mismo y dice: ya no me llamaré Saulo,
sino que voy a conservar el nombre romano, que es Pablo. Y por eso San Lucas dice, y Saulo, que no es otro que Pablo, va con Bernabé y predican el Evangelio en la primera misión. De ahí que Bernabé se hace un grande compañero para su misión. Bernabé lleva consigo a Juan Marcos, que es el evangelista de San Marcos, lleva a Juan Marcos, y Juan Marcos como que le da miedo a la misión. Bernabé le echa porras, pero San Pablo le dice, es que si es así, no es apto para la misión. Y entonces Juan Marcos se retira y solamente Bernabé y Pablo predican. Bernabé, Pablo, al predicar, llegan a las tierras lejanas de Iconio, llegaron a una sinagoga para predicar a los judíos, porque esa es la finalidad que tenían los apóstoles, predicar solamente a los judíos. Entonces llegan a Iconio y en Iconio encuentran a la multitud de los judíos, pero algunos no les creyeron, mientras que los que les creyeron, de ellos hacían una comunidad. De ahí que también por ello en la actualidad tengamos pequeñas comunidades. Las pequeñas comunidades vienen de los apóstoles. Entonces ellos forman una pequeña comunidad y le llaman la iglesia de Iconio. Algunos de los judíos se convierten. Unos estaban por los judíos y otros por los apóstoles, nos dice el capítulo 14 del Hechos. Predican el Evangelio en Listra y Derbe, ciudades también de Licanoia, y recorrieron toda la comarca predicando el Evangelio. En Listra, una ciudad griega, curan a un hombre que está cojo, y la gente los confunde a Pablo y a Bernabé por los dioses Júpiter y Mercurio. Júpiter representado en Bernabé. Esto nos dice la Escritura. Algunos comentarios dicen, tal vez lo confunden con Júpiter porque Bernabé era más alto que Pablo. Entonces dice Júpiter en Bernabé, mientras que Pablo, porque Pablo tenía la fuerza de la palabra, era Mercurio. Y dice, curaron al hombre y la comunidad de ahí empezó a decir, es Mercurio y Júpiter quienes nos han visitado en forma de hombres. El templo de Júpiter estaba cerca de ahí y el sacerdote de Júpiter lleva consigo 2 toros vestidos con guirnaldas y les va a hacer un sacrificio, les va a ofrecer un sacrificio a Pablo y a Bernabé. Pero al enterarse, porque ellos no entendían la lengua de ellos, al enterarse de la lengua, de lo que iban a hacer, San Pablo y Bernabé se rasgan los vestidos y dicen, nosotros somos simples mortales y venimos a predicar el Evangelio, conviértanse. Y este es el único Dios que tendrán. Y ellos se convierten, pero llegan judíos a predicar también a esta ciudad de Listra y empiezan a tener envidia de Pablo y Bernabé, y se ganan al gobernador y toda la gente va en contra de ellos y los apedrea a Pablo y lo deja a las orillas del mar, afuera de la ciudad de Listra. Entonces la comunidad de Listra, que se había convertido, esa pequeña comunidad, va por Pablo y pensando que estaba muerto, pues van y lo curan. Y Pablo resultó que no estaba muerto, estaba vivo y de milagrosamente se curó. Y parece que Pablo no entiende y vuelve a Listra y ya nada más vuelve a predicar y de ahí se va y se retira de vuelta. Cuando van a la segunda misión, Pablo ve que Bernabé trae de vuelta a Juan Marcos y le dice, si va a ser así, no podemos llevarlo. ¿Por qué? Pues porque para ser predicador, para ser evangelista, para ser un buen discípulo misionero, basta también tener, no nada más basta, sino que también es necesario ser valiente. Por ello que también nosotros como discípulos misioneros, igual aquellos que no están en el proceso, para ser misioneros hay que ser valientes. Por eso San Pablo dice hay que ser valientes. No hay que correr a la primera, sino que hay que ser valientes. Entonces por ello, como que Bernabé se enoja porque no lo quiere a Juan Marcos y se separa. Juan Marcos y San Bernabé
van a Chipre, mientras que Pablo se hace acompañar de Silas y emprenden un viaje hasta que llegan emprenden un viaje para Siria y Cilicia y llegan a Derbe. Pablo llegó a Derbe y luego llegó a Listra, en donde en la comunidad que había fundado de Listra, ahí conoció a Timoteo y empieza a tomar también a Timoteo. Y de ahí que Timoteo, ya de ahí en el capítulo 16, San Lucas empieza a relatar en primera persona, ¿se dan cuenta? Nosotros embarcamos. En todo el Hechos de los Apóstoles, del capítulo 16 en adelante, dice, nosotros nos embarcamos entonces, porque San Lucas desde ese momento empezó a acompañar a San Pablo. Los capítulos anteriores era en ellos. Ahora del 16 para acá, San Lucas empieza a decir, nosotros nos embarcamos, porque de ahí en Listra empieza a acompañar pues a San Pablo y a Bernabé. En Listra encontraron a una mujer que era adivina y que pues dice los patrones le pagaban muy bien para que adivinara y para que hiciera los trabajos. De ella se aprovechaban y sacaban dinero a la gente pobre que por querer saber su suerte iban con ella y la consultaban. Y dice, esta mujer fue tras Pablo y Timoteo y empezó a decir, estos hombres son enviados de Dios, escúchenlos. Ellos son enviados de Dios, escúchenlos. Y dice San Lucas, ella nos empezó a seguir, dice, y nos seguía por donde íbamos. Durante algunos días siguió hasta que Pablo se cansó y dice, espíritu inmundo, sal de ella. ¿Por qué? Porque ella estaba poseída. Tal vez dirán, pues es que estaba diciendo cosas buenas. De ahí que viene el discernimiento de espíritus. A veces lo que es bueno resulta ser malo. Ella pues decía palabras buenas. Ella como que les daba propaganda, pero quien hablaba no era ella, sino el demonio. Recuerden que también Satanás le dice a Jesús, sabemos que tú eres el santo de Dios. Y Jesús que dice, cállate y sal de él. Así también San Pablo les dice, son enviados de Dios. Pero San Pablo le dice, espíritu inmundo, sal de ella. Y dice, y en ese momento mandan a encerrar a Pablo los patrones de esta mujer, porque ya no iban a tener dinero. Los encierran, los meten en un calabozo. Y dice, y en eso ellos tal vez no logran la conversión de aquella mujer o de algunos otros, sino que logran la conversión de su carcelero. Y dice, su carcelero los tiene ahí y dice, él los tiene vigilando, él es el guardia de la noche, y le dice que no se te salgan ningunos, porque si no la culpa iba a ser para él. Entonces San Pablo y Timoteo y Lucas son liberados milagrosamente, salen de la cárcel milagrosamente, y al enterarse de eso el guardia se va a suicidar. ¿Por qué? Porque ya no los encuentra. Y Pablo se acerca a él y le dice, no vayas a cometer algo malo. Nosotros hemos sido liberados por el poder de Dios. Entonces el guardia se convierte y los ayuda a salir de la ciudad. El carcelero se ha convertido. De ahí que vemos toda la predicación de San Pablo. Más o menos la predicación de San Pablo se concentró más en lo que fue la región de Grecia. Ahí se concentró un poquito más. Ahí por ello que ahí encontramos la iglesia de Corinto, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Galacia, las otras iglesias. Ahí las encontramos. Iglesias, comunidades que fundó San Pablo, y las iglesias en Siria, en Jerusalén. Entonces San Pablo llega a la capital de Grecia, que es Atenas. En Atenas está el monte
donde se levanta el templo de la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría. Atenea es la diosa de la sabiduría, y entonces debajo de ella, debajo de su templo, debajo de ese monte, exactamente debajo del templo, está un tribunal, está una plaza pública donde pues era como el tianguis. Eso se llamaba el ágora. En medio del ágora, cerca del ágora, debajo del templo de la diosa Atenea, está el tribunal llamado Areópago. En el Areópago se le llama así, ¿por qué? Pues porque ahí, según las creencias griegas, fue enjuiciado el dios Ares, por eso Areópago. En el Areópago, Sócrates, un filósofo antiguo, fue juzgado. Eso nos lo relatan los diálogos de Platón en la apología de Sócrates. Y Sócrates empieza a hablar diciendo, yo soy juzgado injustamente por predicar mis enseñanzas que vienen de los dioses. Pero si leen ustedes los diálogos, esa apología dice, pero solo Dios, que es el único sabio y el único justo, en Él tengo puesta mi esperanza, y sé que si muero habrá una vida mejor que esta. Por eso dice, por eso no me preocupa morir. Eso dice Sócrates. Y Sócrates después de ahí pues es ejecutado bebiendo la cicuta. Esto lo digo ¿por qué? Porque San Pablo viajó a Atenas y llegó al Areópago, ahí donde Sócrates años antes había sido juzgado. Y Sócrates decía esto, ¿por qué? Porque ahí en el Areópago estaban los altares a los dioses. Entonces San Pablo llega a ese mismo lugar y él no va a ser juzgado. Ahí en el Areópago siempre hay jueces sentados. ¿Por qué? Pues porque ahí brota la sabiduría. Por eso está debajo del templo de Atenea, diosa de la sabiduría. Y San Pablo se atreve a ir y empieza a hablar y empieza a decir, hay un altar al Dios desconocido. Y tal vez San Pablo no conocía a Sócrates, pero habló casi como Sócrates. Y dice, Él, el Dios desconocido, yo les vengo a hablar de Él. Él no es un Dios desconocido, dice. Voy a hacer que ustedes lo conozcan. Es el mismo Jesucristo, el cual, dice, siendo el único Dios, y empieza a hablar, y empieza a predicar a Cristo. Y dice, Él es el Dios, Él es Dios, dice, el Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, Él es Dios. El Dios desconocido es Él. Y empiezan a probar. ¿Por qué? Pues porque todos sus dioses, pues ellos los agarraban. Ellos decían, pues es que Él es valiente, el Dios tal es valiente, Dios tal, pues nos ayuda y todo. Y empezaron y aceptaron la predicación de San Pablo. Los griegos, los jueces griegos, aceptaron la predicación de San Pablo y aceptaron a Dios, al Dios desconocido. Pero San Pablo después les empieza a hablar de un tema que pues a los griegos no les gusta. Empieza San Pablo a hablar de un tema y dice, por ello dice, la resurrección de los muertos. Y los griegos lo callan y le dicen, de la resurrección te escucharemos hablar en otra ocasión. ¿Por qué? Pues porque la resurrección para ellos es inconcebible. Para ellos, si ustedes ven un poquito más la filosofía antigua de los griegos, Platón empieza a decir, nosotros cuando morimos, dice, si hacemos buenas obras, nosotros vamos al mundo de las ideas, nosotros, nuestra alma va al mundo de las ideas, donde viviremos gozosamente, pero si nos portamos mal, pasaremos cierto tiempo en una especie de animal. Dice, eso no es una reencarnación. ¿Por qué? Porque el animal ya está. Entonces dice, se le quita el alma del animal y empieza el alma del hombre a entrar ahí y empieza a purgar. Eso se llama transmigración. Entonces dice, el alma transmigra, no se encarna. Y por eso los griegos creen en la transmigración del alma. Si hacemos cosas buenas, vamos al mundo de las ideas. Si hacemos cosas malas, transmigramos en un animal o en un ser humano también. Se transmigra el alma. Si hacemos buenas obras, allá. Y si hacemos malas obras, transmigramos. Y entonces por ello los griegos le dicen, de la resurrección te escucharemos hablar en otro momento.
Por eso los griegos se convierten más favorable a la conversión en Grecia. ¿Por qué? Porque el Dios desconocido no cambiaba respecto a los demás dioses. Y empiezan a conocer a Dios y a Jesucristo, y empiezan algunos a creer en la resurrección, de que el hombre cuando muere resucita a una vida nueva, o según sus obras va en fuego eterno. Y San Pablo por ello predica a los griegos, por ello que ahí haya muchas comunidades griegas, muchas comunidades cristianas griegas. De Grecia, San Pablo también es llamado a predicar a Macedonia, que era parte del imperio de los griegos, y va y predica a Macedonia. Después dice, en una sinagoga judía, en una región pagana, los judíos lo rechazan, y empieza San Pablo y dice, ahora ya no vamos a predicar a los judíos, voy a predicar a los gentiles. Por ello que San Pablo es el apóstol de los gentiles. Dice, voy a predicar, ya no voy a predicar a los judíos, voy a predicar ahora a los gentiles. Y empieza a predicar a los gentiles y los empieza a convertir. En Antioquía, en Antioquía a Pablo le ponen los de la iglesia de Antioquía, dice, a ellos habían ido 2 personas de ahí, de Antioquía, van a la iglesia de Jerusalén y escuchan la predicación y se convierten y empiezan a regar ellos dos el evangelio en Antioquía. Los apóstoles mandan a Pablo allá, y ahí San Pablo y los que lo acompañan reciben el nombre por primera vez de cristianos en la comunidad de Antioquía. En la iglesia de Antioquía fueron llamados por primera vez cristianos. Entonces San Pablo sigue predicando el evangelio hasta que es capturado, va a comparecer ante el gobernador romano, el gobernador Félix, y enfrente del gobernador Félix le dicen a San Pablo, dice San Pablo, yo voy a ejercer mi derecho romano y quiero ser juzgado por el César. Y entonces le conceden ser juzgado por el César y lo embarcan. Pero dice San Lucas en los últimos capítulos, en esto dice, nosotros naufragamos y llegamos a una ciudad, a la ciudad de Cilicia, que es la ciudad que está debajo de Italia, ahí la Botita, ven que tienen ahí una ciudad chiquita, una isla, ahí llegan de náufragos, y dice, ellos llegan y predican el evangelio ahí, aprovechan que son náufragos y predican ahí el evangelio. Ya hasta ahí San Lucas termina, dice San Lucas en el capítulo 26, salvados del náufrago, conocimos entonces que no era Sicilia, aquella isla se llamaba Malta, Sicilia es Malta. Los bárbaros por su parte nos trataron con mucha humanidad, porque luego encendida una hoguera nos refocilaban a todos contra la lluvia que desgarraba y el frío. Y quiere decir, pues los abrigaron con este gesto de invitarlos a calentarse ahí en la hoguera. En aquellas cercanías tenía unas posesiones el príncipe de la isla llamado Publio, el cual acogiéndonos benignamente nos hospedó por 3 días con mucha humanidad. Y sucedió que hallándose el padre de Publio muy acostado de fiebre y de disentería, entró Pablo a verle y haciéndole oración y poniendo las manos lo curó. Al cabo de 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había inventado en aquella isla y tenía la divisa de Castor y Polus. Y habiendo llegado a Siracusa, nos detuvimos allí 3 días. Desde aquí, costeando las tierras de Sicilia, venimos a Regio y al día siguiente, soplando el sur, en 2 días nos pusimos en Pusol, donde habiendo encontrado hermanos en Cristo, nos instalaron a que nos detuviéramos con ellos 7 días, después de los cuales nos dirigimos a Roma.
Esto porque San Pablo San Pablo pues quería ser juzgado por el emperador romano, pero no era tanto porque quería ejercer el derecho, sino que en la cárcel Dios mismo le dijo: ten ánimo, Pablo, porque así como has predicado el evangelio a los judíos, tú vas a predicar y dar testimonio de mí en Roma. Por eso él quiere ser juzgado en Roma. Y dice: llegados a Roma, se le permitió a Pablo el estar de por sí en una casa con un soldado de guardia, lo que es la prisión en casa, que lo encarcelan en casa. Dice: luego se juntaron, les dijo: yo, hermanos míos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado en manos de los romanos, los cuales, después que me hicieron los interrogatorios, quisieron ponerme en libertad, visto que no hallaban en mí causa de muerte. Mas oponiéndose los judíos, me vio obligado a apelar a César, pero no con el fin de acusar en cosa alguna a los de mi nación. Por este motivo pues he procurado verles y hablarles, para que sepan que por la esperanza de Israel me veo atado con esta cadena. Esta cadena se conserva hoy en día como reliquia, después les diré dónde. Entonces Pablo permaneció por espacio de 2 años enteros en la casa donde había alquilado, en donde recibía a cuantos iban a verle, predicando el reino de Dios y enseñando con toda libertad, sin que nadie se lo prohibiese, lo tocante a nuestro Señor Jesucristo. Y hasta ahí acaba el Hechos de los Apóstoles. Y ahí termina San Lucas, su escrito en el Hecho. Se termina predicando en la casa, cuidado por un soldado que lo tenía preso, y que dice, él mismo, San Pablo, recibía pues a los que iban a verle. Después de ese periodo es juzgado por las autoridades romanas, pero no por el César, nunca fue juzgado por el César, pero sí por las autoridades romanas, los cuales, viendo que era una humillación muy grande matar a un romano en una cruz, porque es lo que hacían los judíos, bueno, a los judíos y a los cristianos conversos que no eran de Roma, los crucificaban. Por eso a Jesús lo crucificaron, por eso a San Pedro lo crucificaron en Roma. Un año antes que San Pablo fuera decapitado, pues San Pedro había muerto en Roma. Por ello se conocían, tal vez en Roma se conocieron, San Pablo lo escribe en sus cartas, se conocieron en la iglesia de Jerusalén mientras fue el concilio, pero tal vez se conocerían o hablarían estando en Roma, no sabemos. San Pablo entonces pues es juzgado. Para la pena de muerte para los romanos era ser decapitado. San Pablo entonces, con ánimos, va al martirio y lo llevan a una vía que se llama hoy en día la vía de Trefontana en Roma, a las afueras de la ciudad, y ahí es decapitado San Pablo. Por ello, si ven la imagen de acá atrás, San Pablo trae una espada en la mano, porque con esa espada fue decapitado. Y del otro lado trae la escritura, por las cartas que escribió, por el evangelio que también predicó. No es porque haya sido evangelista, sino por las cartas que él escribe. Entonces San Pablo es decapitado, y la cabeza de San Pablo, dicen los testigos y dice la tradición cristiana, aquí estaba donde lo decapitaron. Después de decapitado, la cabeza de San Pablo dio 3 saltos, ahí, por eso es Trefontana. Trefontana significa 3 fuentes. Saltó aquí, aquí y aquí. Aquí, en la primera vez que saltó, brotó un manantial de leche. Segundo, también un manantial de leche, y el tercero también. Por eso es Trefontana. Son 3 fuentes. Así en lengua italiana, Trefontana, 3 fuentes. Esas fuentes, sabrá Dios qué pasaría, pero pues ahí está. Y ahí se construyó un monasterio. Por eso en la vía de Trefontana, en el recuerdo donde estuvo el lugar de martirio, se hizo un monasterio. Y de hoy en día ahí está la iglesia del monasterio de Trefontana. San Pablo entonces fue enterrado en un cementerio romano, en donde los cristianos, a diferencia del de San Pedro, los cristianos pues ahí podían visitar a San Pablo en el cementerio romano.
a San Pedro, no, San Pedro estaba en una catacumba, por eso en la Basílica de San Pedro, la tumba de San Pedro está hasta abajo en las catacumbas, mientras que San Pablo en el cementerio romano. Ahí Constantino le construyó una basílica y que pues los papas ahí hacen la semana de oración por la unidad de los cristianos. Por eso en esa semana, antes del 25, es el octavario por la unidad de los cristianos y el día 25 el Papa se reúne ahí. La basílica se llama Basílica de San Pablo Extramuros en Roma y la tumba de San Pablo está abierta y donde pues se puede contemplar la tumba. Del otro lado, en el altar mayor, está la cadena con la que pues fue sujetado y se conserva como una reliquia. Ahí todos los años el Papa se reúne con el patriarca ortodoxo que pues, hoy se llama Bartolomé I, se reúnen para orar por la unidad de los cristianos. Hace el año pasado, en el 2020, antes de la pandemia, pues el Papa Francisco invitó al arzobispo de Canterbury, un arzobispo anglicano, lo invitó también a orar por la unidad de los cristianos, junto con el patriarca Bartolomé, y oraron, y el 25 de enero, por la unidad de los cristianos. El 25 de enero se conmemora la conversión de San Pablo, ¿no? Para que por ello lo tengan en cuenta y oremos en ese octavario, 8 días antes creo que es el 17, 16 de enero, empieza el octavario por la unidad de los cristianos, una de esas fechas cercanas. Estamos cercanos, ya en ese octavario, a orar por los cristianos perseguidos y por los cristianos que están separados. Por ello, pues, bueno meditar todo lo que pues fue la vida de San Pablo, ver cómo pues él quiso unir a todos y hasta a los gentiles para convertirlos a Cristo. Pues, gracias por haber escuchado y por su atención. Ojalá y pues este tema les ayude a todos ustedes a conocer más la vida y obra de San Pablo Evangelista y a los que son parte del sector 3 San Pablo, a valorar nuestro santo patrono San Pablo, valoremos nuestro santo patrono de nuestro sector, de nuestras comunidades y pidámosle su intercesión. Muchas gracias y que Dios les bendiga.